¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Hay noticias o no hay noticias? ¿Si hay o no? Sí, venga. Y es que hay noticias. ¿Qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos. Yo soy Pablo Latapí. Cada semana tenemos esta oportunidad de reunirnos y platicar un poquito de lo que ha pasado en la semana, lo que vemos como los eventos más importantes que informativamente marcaron los últimos 8 días y que platicamos usted y yo aquí en este estilo que ya nos caracteriza. Vamos a empezar con las lluvias. Se van acabando, pero vaya que nos siguen dejando un saldo muy complejo y sobre todo en estos últimos días. Vaya manera de llover en los estados de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, de Querétaro, de San Luis Potosí. Cayó una cantidad récord de lluvia, sí, récord, y esto provocó inundaciones en estos estados, inundaciones que hasta el momento han dejado 64 personas sin vida y más de 65 personas que nomás no aparecen, que se llevó la corriente y no aparecen en este temporal desde el inicio de las lluvias. Esto del fin de semana fue de terror. Empezó ¿qué le gusta? La semana pasada y duró hasta el jueves, y sabemos de afectaciones en por lo menos 100,000 casas en esto. Imagínense, 100,000 casas, 100,000 familias en estos estados. Además, los daños, lo que se calcula en más de 40 municipios de Veracruz. Esto lo dijo la titular de Protección Civil apenas el lunes de esta semana. Ve usted. Tenemos 40 municipios en total afectados, de los cuales 22 tienen los mayores efectos. Esta información se la proporcionaremos a los medios de comunicación para que tengan con mucha claridad cuáles son los municipios. Lamentamos informar a toda la población, a los medios de comunicación y a usted, Presidenta, que en Veracruz tenemos el reporte de 29 personas fallecidas y 18 no localizadas. Todas las personas, todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo y el acompañamiento de los gobiernos de los estados, de la Federación y el municipio. Nadie quedará desamparado. Como nunca, ha llovido como nunca y de manera casi simultánea en buena parte de la República, y el reporte sigue para cada uno de los estados afectados, con lo que se sube el número de personas fallecidas que le mencionaba. Además, durante el fin de semana y el lunes, la presidenta de la República recorrió algunos de los municipios afectados por las lluvias, hizo recorridos a pie, y a pesar de que le reclamaban, ella garantizó que nadie se va a quedar fuera de la ayuda del gobierno. En todo el país, dice, hay instalados ya varios centros de acopio. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay por lo menos 32, uno de ellos importante, enorme, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En Jalisco, por ejemplo, se puede acudir a la costa, la 12ª zona naval que está en Puerto Vallarta. En Quintana Roo ubicaron el centro de acopio en la 5ª región naval, que está ubicada en la famosa Isla Mujer. Si usted tiene oportunidad, si tiene chance, ayude por favor. Ya conoce cuáles son los ideales para poder ayudar. Es comida que no se eche a perder, comida no perecedera, artículos de higiene personal, ropa en buen estado, leche para bebé y agua potable. Nunca está de más ayudar, y usted sabe, en estos momentos de varios cientos de miles de mexicanos afectados por las lluvias, pues momento de echarnos la mano. Vaya que de eso sabemos, porque sabemos que los buenos somos más, nada más que a veces sí tenemos que hacer un poquito más. Y continuamos con más de la información que movió esta semana. También tuvimos la noticia de que este banco, Cibanco, ya entró en un proceso de liquidación, y el dinero, los fondos de los ahorradores, en ese momento están bajo protección del Instituto Nacional para la Protección al Ahorro Bancario, el famoso IPAB. El IPAB difundió cuál va a ser el procedimiento que deben realizar los ahorradores, los que tenían su dinero en el Cibanco, para poder recuperar los depósitos. De acuerdo al diario oficial de la Federación, quienes son dueños de depósitos, quienes tenían dinero en Cibanco, es decir, personas que fingen como titular garantizado, deben entrar al sitio del IPAB y proporcionar nombre completo, razón o denominación social, el correo electrónico y un número de teléfono celular para contactarlos. La forma en que el titular va a recibir su dinero, el pago de los depósitos, será a través
través de una transferencia electrónica a una cuenta que mantenga en alguna institución de banca múltiple. De acuerdo a las autoridades, ese sería el procedimiento. En teoría es fácil, es sencillo, lo que sí va a llevar tiempo, va a llevar algo de tiempo. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la liquidación de este banco, del Cibanco, no afecta la estabilidad financiera del país. Vean. Y nosotros no recibimos ninguna prueba contundente dentro de los estándares técnicos de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la UIF que pudiera indicar esto. De todas maneras, estas decisiones que se tomaron pues fueron decisiones técnicas de la Secretaría de Hacienda para garantizar nuestro sistema financiero y que no hubiera ningún problema. ¿Y qué dicen? ¿Hacemos más noticias o no hacemos más noticias? ¿Sí o no, caballero? Venga. Venga, vamos a una pausa, regresamos. Seguimos aquí con las noticias, por supuesto, claro que sí o no, ya venga, apóyeme, caballero, un tema importante. Arrancó la Jornada Nacional de Vacunación Invernal para el invierno, para los fríos. El secretario de Salud, el señor David Kershenovich, habló de esto y dijo que la meta este año es vacunar por lo menos, imagínense, 50 millones de personas, 50 millones de mexicanos se van a estar aplicando, un poco más de 35 millones de vacunas contra la influenza, alrededor de 11 millones contra el COVID y más o menos 4 millones para el neumococo. El secretario de Salud resaltó que, como el año pasado, inician en octubre para lograr tener una incidencia muy baja de influenza y de COVID ya cuando estén los meses fríos, los meses de más frío durante invierno. Escuchemos al doctor David Kershenovich, secretario de Salud. Aquí quisiera recordarles que el año pasado, gracias a que iniciamos la vacunación el 15 de octubre, logramos tener una incidencia muy baja de influenza y de COVID. Y es nuestro propósito precisamente el iniciar esta campaña, empezará el día de hoy, para tratar de que toda la población se vacune contra influenza, COVID y en el caso que es necesario neumococo, para que no se nos vuelvan a presentar estos brotes tan importantes de estas enfermedades. Nuestra meta es aplicar un poco más de 35 millones de vacunas contra influenza, casi 11 millones de vacunas contra COVID y 4 millones de vacunas para neumococo. Esperamos vacunar cuando menos a 50 millones de personas. La siguiente, por favor. Los grupos que vamos a vacunar son personas de 6 meses a 59 meses. Ya está, ahí está, vienen los meses fríos, cuidarse, protegerse, ahí están las vacunas, nosotros hacemos una pausa, es muy breve, muy chiquita, regresamos. Continuamos y también hoy vamos a hablar de un tema especialmente importante. ¿Se acuerda usted seguramente que el programa pasado, la semana pasada, hablamos sobre este tema de tener en orden todos los documentos, actas de nacimiento, de matrimonio? Bueno, pues hoy nos vamos a otro aspecto que también es muy importante. La pregunta es, ¿tiene usted un testamento? ¿Ya hizo testamento? ¿Cree que ese trámite solamente lo hacen las personas que tienen propiedades, que tienen mucho dinero o muchos hijos? No, el testamento es para todos, tiene más que ver con una certeza jurídica que con la propiedad, mucho o poco que tengamos. Y por eso vamos a platicar hoy con Virginia Ríos. Ella es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Virginia, gracias, qué gusto poder platicar con usted. ¿Cómo está? Platíquenos, ¿qué es un testamento? ¿Qué debemos entender? Usted que es experta, especialista en el tema, ¿qué debemos entender por un testamento? Cuéntenos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Con mucho gusto. Un testamento es un documento mediante el cual las personas físicas, las personas como usted y como yo,
manifestamos nuestra voluntad para después de nuestra muerte. Es decir, a qué les vamos a dejar nuestros bienes, nuestros derechos, nuestras deudas también, y de esta manera evitar problemas en el futuro para nuestros seres queridos. ¿Y por qué pensamos que un testamento es solo para los que tienen grandes propiedades, mucho dinero o riqueza? No, no es así. Cualquier persona tiene algún bien, tiene que manifestar su voluntad o puede tener. Entonces, lo más adecuado es que se haga un testamento para que en algunos casos se designe individualmente a quién le corresponde cada cosa. Por ejemplo, algunas personas dicen, tengo una casa, tengo un auto, tengo alguna cuenta en el banco o tengo algunos bienes materiales como por ejemplo maquinaria, como por ejemplo muebles, obras de arte, algunas alhajas, relojes, etcétera. Y bueno, pues eso es importante que se manifieste a quién se le va a quedar, porque por detalles nimios las personas llegan a tener grandes dificultades cuando una persona fallece sin haber establecido su voluntad para dichos bienes. ¿Qué es lo que hace que un testamento sea legal, sea válido, a diferencia de uno que es, digamos, no válido? Bueno, lo importante es que se haga con un notario público. O sea, eso es lo más recomendable, que se haga con un notario público. Hay diversas modalidades de testamento, está el testamento marítimo, o sea, diferentes tipos de testamento, pero lo ideal es que se haga con un notario público y que se aproveche en muchos casos la jornada notarial que se lleva a cabo en septiembre, también a veces se recorre hasta octubre, o que en las alcaldías también se acerquen las personas a hacer su testamento. De esta manera, pues sale más barato que si no lo hicieran en esos momentos o con esas autoridades. Fuera de estas jornadas, Virginia, ¿más o menos cuánto cuesta hacer un testamento, el notario y todo el trámite? ¿Más o menos cuánto cuesta? Bueno, dependerá, pero digamos que un promedio son como 5,000 pesos, 10,000 pesos. Sin embargo, en estas jornadas salen 3,500 pesos y si se hacen las alcaldías, pues también sale en 2,000 y tantos pesos aproximadamente, lo cual es muy, muy bueno porque así estamos garantizando el que no haya problemas serios al momento de nuestro deceso. Y además, algo que es muy importante es que ese testamento se puede cambiar, que yo pueda hacer uno y después cambiar los beneficiarios o que a lo mejor mis bienes se incrementaron y entonces puedo decir, estos van a ir para esta otra persona. Entonces, yo puedo modificar mi testamento cuantas veces quiera porque es un acto libre, es un acto unipersonal, yo soy quien decido. Oye, ¿qué pasa cuando una persona hizo varios testamentos en su vida que de repente le caía muy bien fulanita, de repente ya no le caía bien, de repente el consentido era el sobrino y entonces fue cambiando? ¿Cuál es el testamento que vale, realmente el válido? El último testamento es el que vale. Pero yo quisiera hacer una recomendación. Independientemente del testamento, hay que revisar también las cuentas bancarias, los seguros, porque si en una cuenta bancaria yo puse beneficiarios de hace 30 años y en este momento yo hago un testamento que digo que todos mis bienes se los dejo a otra persona y los beneficiarios de esa cuenta bancaria de hace 30 años que abrí no los modifiqué, entonces todos mis bienes van a ser para los que definí en mi último testamento, excepto esa cuenta bancaria que va a ser para los beneficiarios que ahí designé. Los seguros lo mismo. Yo pude haber designado hace 15 años que adquirí el seguro de vida a las personas que en ese momento eran importantes para mí, pero en este momento ya no son importantes para mí y fallezco. Y entonces, aunque yo tengo un testamento donde diga que todos mis bienes son para determinada persona o determinadas personas, lo que va a valer para ese seguro es que yo designé beneficiarios específicos. Tenemos que actualizar esos beneficiarios. En cualquier contrato de seguro, a veces tenemos un contrato de seguro, por ejemplo, en nuestro Colegio de Contadores Públicos de México tenemos un seguro de defunción, es decir, gastos de defunción, y ahí ponemos los beneficiarios. Cada uno de los socios del colegio, los asociados del colegio, ponemos quiénes son nuestros beneficiarios. Si no estamos cambiando esos beneficiarios, después puede ser que ya ni siquiera puedan cobrar, porque, por ejemplo, yo puse en algún momento a mi papá ya falleció, entonces tengo que actualizarlo, porque si ya no está en papá, viene el proceso de que a ver a quién le van a quedar esas cantidades. Oye, ¿qué pasa si una persona que viajaba mucho, vivía por aquí y por allá, hizo un testamento en Nuevo León, después otro en San Luis Potosí, después otro en Jalisco, otro en la Ciudad de México? ¿Ahí qué aplica? ¿Cómo saber cuál es el bueno? Cuando una persona fallece, se busca en el registro de notarías cuál es el último testamento en cualquier lugar del país.
O sea, hay un registro nacional de notarías donde Así es. están todos, sea el de San Luis Potosí, el de Zacatecas, el de O Chiapas, sea, todos están todos, ahí registrados. todos se busca y se busca y se determina cuál fue el último testamento que existe emitido por esa persona. ¿Y es difícil hacer esa búsqueda? Si lo hacemos, digamos que con un notario, es un poco más rápido que si lo hacemos nosotros mismos, porque los trámites a veces pues son pues tardados, pero un notario nos facilita, claro, tenemos que pagar sus honorarios para que pueda hacer la búsqueda correspondiente. Ahora, se dice, yo entiendo, me lo han dicho amigos abogados, amigos contadores, que el testamento es ley y como tal se tiene que cumplir. Sin embargo, suelen aparecer algunos parientes que sienten que no les fue bien en el testamento y empiezan a decir, no, es que hay que interpretarlo. ¿Eso se puede? Bueno, en la interpretación no tiene mucho caso, pero sí pueden impugnarlo. O sea, hay ocasiones en que se impugnan los testamentos porque dicen que, pues, que la persona estuvo manipulada, etcétera, o que, por ejemplo, ya estaba fuera de sus facultades mentales, o que se le falsificó la firma, cosa que realmente por eso los notarios tienen mucho cuidado en verificar que estas personas no vayan coaccionadas por algún otro familiar y pues le preguntan, a veces lo interrogan privadamente y bueno, pues normalmente si se hizo adecuadamente el testamento no debe tener problemas, pero sí puede haber impugnaciones y esto pues se tendrá que llevar un proceso legal para que se defina si ese testamento es o no es válido. ¿Qué posibilidades tiene alguien que esté impugnando de llevar la razón? Pues si está bien hecho el testamento no tiene muchas probabilidades, pero es que hay algunos testamentos que se hacen en la mayor parte de los códigos civiles del país, se establecen testamentos especiales, por ejemplo, cuando una persona está con una intervención quirúrgica urgente, que le dicen, hoy va al médico y dicen, es que es urgente que te internes porque tienes una peritonitis y te vamos a internar. Entonces dice, ay, tiene que cambiar mi testamento. Entonces hay algunos códigos civiles que dicen, redacta en este momento tu última voluntad, búscate 3, 4 testigos, pon tu huella digital y tu firma y ese es el que va a hacer las veces de testamento último. Si falleces en un periodo, en algunos casos le ponen una semana, otras veces le ponen un mes a partir de que lo firmaste. Y entonces ese es el que más impugna, porque dicen, no, ya había otro. Y entonces, y dicen, sí, pero es que en el último momento, como el otro era de 2019, en el momento que lo iban a internar, lo iban a intervenir, él hizo ese testamento y 5 días después falleció. Entonces ese es el válido. Pero entonces empiezan a decir, no, es que la huella está mal o la firma está manipulada y resulta que esta persona estaba abotagado y estaba hinchado porque sus riñones estaban colapsando y por eso no tenía la misma fuerza en la mano para firmar, pero tienen que hacerse peritajes, tienen que hacerse diferentes pues procedimientos jurídicos para determinar si ese testamento es o no correcto. Entonces estos son los que llegan a tener problemas, pero los que se hacen con notario perfectamente bien, digamos, en la totalidad de sus facultades mentales de la persona, no tienen problema. Por ahí No que debe- hay, por más que haya de estos abogadillos que dicen, no, yo me encargo, vas a ver, yo te lo resuelvo, le vamos a hacer por aquí, por allá, eso no va, ¿verdad? No, y claro, tener cuidado de ir haciendo un inventario de nuestros bienes y de nuestras obligaciones, porque a veces también se pone en testamento bienes que ya ni existen o no son de la persona. ¿Cuántas veces una persona dice, voy a dejar el automóvil tal a mi hijo perenganito, pero resulta que el automóvil no es suyo, es de la empresa en la que él es socio? Y entonces ahí no puedo hacer un testamento donde designe bienes que no son míos, que están en una empresa o que los puse a nombre de mi cónyuge o los puse a nombre de mi hermano. Tengo que hacer mi inventario, verificar que esos bienes realmente son míos. Pues Virginia, le agradezco infinitamente, no sé si quiere agregar algo más. Hemos aprendido muchísimo sobre el tema de los testamentos. Cuénteme. El inventario de bienes, el que hagamos el testamento y que actualicemos los beneficiarios en contratos de bancos y seguros y que además le dejemos a alguien de confianza la indicación de que tenemos un testamento o que tenemos ese seguro. Por ejemplo, el seguro de vida es muy común que digan, lo escondo para que mi familia no me vaya a poner una almohada en la noche en la cara. Pero entonces nadie sabe que está ese seguro y se pierde el dinero. Pues Virginia, 1,000,000 de gracias y estamos en contacto y aquí estamos. Gracias, Pablo. Gracias. Y fíjese, tenemos más información importante, vea usted. El cáncer no duele,
no molesta, no causa ninguna incomodidad muchas veces. El cáncer de mama no duele, pero tampoco es cualquier cosa. Es una enfermedad mortal que cobra vidas cada 2 horas y que se desarrolla por un crecimiento anómalo. A veces nos confiamos de que no va a pasar y escuchamos muchísimo las historias y lamentablemente no lo creemos hasta que nos pasa en casa. Se van comiendo las células que nos hacen ser seres humanos y al final de cuentas deja de funcionar esas partes del cuerpo que van ocupando. Lo más complicado es que a pesar de las campañas y tecnología que existe para identificarlo, muchas mujeres no acuden al médico. Muchas veces depende mucho de pena, de mitos, desidia, la gente decide. Entre desidia y miedo, ¿no? De que puedas encontrar algo. El cáncer puede venir, aunque no sea hereditario, te puede caer. Y pues igual a sus familias, que la apoyen. Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Jalisco son las entidades con la tasa más elevada y según cifras del Fondo Mundial para la Investigación, 1 de cada 8 mujeres lo tendrá por la forma en que se desarrolla. Nos afecta el estilo de vida. El estilo de vida, el consumo de tabaco, la exposición al sol. En México, el 15% de casos se diagnostican en edades entre 40 y 69 años. Por eso, en un país donde el cáncer sigue cobrando vidas, la clave es la detección. Tener la autoexploración mamaria, acudir para que se le explique cómo se debe hacer. Y se recomienda que se la haga a la mujer todos los meses a partir de siempre, a partir de terminando sus periodos. Al terminar los periodos, revisarte. Así que ya lo sabes, el cáncer de mama no espera y revisarte a tiempo puede salvar tu vida. Con edición de Rodrigo Palencia, informó para Dime Noticias Sergio Frías. Bueno, eso es más o menos lo que ha pasado aquí en nuestro país, nuestro México, tan imperfecto, tan dolido, pero tan México. Y vamos a lo que ha pasado en el mundo, porque lo más importante esta semana se vivieron días realmente relevantes en el Medio Oriente, en el Oriente Medio, y es que ahí estuvo Donald Trump, se firmó ya el acuerdo de paz, y durante su discurso ante el Knesset, el presidente Donald Trump declaró que este nuevo acuerdo de cese al fuego, esta promesa de paz en Gaza representa, dice el presidente Donald Trump, el fin de una era de terror y el comienzo de la fe y de la esperanza. Y estuvo Donald Trump y aseguró que este pacto entre Hamas e israelíes va a permitir construir un nuevo Oriente Medio, mientras era ovacionado por legisladores israelíes y por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Le echó su porra a Netanyahu y lo calificó como el más grande amigo de su propio pueblo, de Israel. Israel, America, and all of the nations of the Middle East will soon be safer, stronger, greater, and more prosperous than ever before. And I want to thank you all once again for this exceptional honor. This has been truly an honor. It's seldom that a president is invited to do this. And I love Israel. I'm with you all the way. You will be bigger, better, stronger, and more loving than ever before. Thank you very much. God bless you. God bless the United States of America. And God bless the Middle East. Thank you, everybody. Y ya a través de distintos medios de comunicación que están muy atentos, medios internacionales, buenos medios internacionales, creíbles, ya se confirmó que efectivamente los 20 rehenes que durante estos 2 años estuvieron bajo el poder de Hamas ya fueron liberados vivos después de 2 años de cautiverio. También inició ya la entrega de los cuerpos de aquellos rehenes que en estos 2 años perdieron la vida. La firma del acuerdo final, el total, ya el último, se va a realizar en Egipto y también va a estar presente Donald Trump, representantes de Hamas y mediadores internacionales, sin la presencia del primer ministro de Israel, el señor Netanyahu. Esto parece indicar que nos acercamos al final. Habrá que ver que se den los tiempos, que se llegue a la firma del acuerdo, que todos lo acepten y que vaya por lo menos un par de buenos años de paz en esta región tan movida y tan sacudida. Pero ¿qué tal México? Este México nuestro, ya se lo decía yo, tan imperfecto y tan dolido, pero tan México, y con lo que tiene, por ejemplo, en Quintana Roo, en el Caribe mexicano. Y esta buena noticia, si usted está de visita en Quintana Roo y piensa rentar un auto para recorrer todo lo que es el estado, esto le interesa.
el pase de movilidad turística es un aliado para moverse con tranquilidad en ese automóvil durante estas vacaciones. Con este pase, es un pase digital, usted puede disfrutar los beneficios exclusivos. Por ejemplo, 2 boletas de cortesía en caso de haber cometido infracciones menores y sin que le tengan que retener su licencia, que es lo usual en Quintana Roo. Solo tiene que descargar una aplicación en su teléfono celular, se llama Guest Assist, que es asistencia al visitante. Guest Assist, registrar el auto que está rentando y listo, ya está listo, ya tiene el pase en su celular y venga para arriba y para abajo. Recuerde que aplica esto de las infracciones de cortesía para faltas menores y está disponible para turistas tanto nacionales como internacionales. La idea es que conduzca tranquilo, que disfrute, que pasee y que goce Quintana Roo. Hay más informes, hay una página que se llama guestassist.mx, guestassist.mx. La Galería de los Malandros. Cada semana le vamos a repasar algunos de los malandros, malandrazos aquí que han caído en nuestro país. Y tenemos esta categoría internacional, Mikael Michalis Alström Tenesos, mejor conocido como el griego, aunque en realidad él era sueco. Con todos estos apellidos le decían el griego. Él miró México, le echó uno y dijo, tierra de malandros, con tantos malandros locales, seguramente voy a pasar desapercibido en este hermoso territorio. Y este genio griego, sueco-griego, estaba buscado por tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, y creyó que entre tanto malandro, malandrín y malandrajo que hay en nuestro país, pues no iba a tener competencia, iba a mezclarse, pasar desapercibido. Pero el griego, que estaba feliz viendo la cantidad de malandros y malandras que hay en México, y como el escondite perfecto, empezó a montar todo un centro de operaciones de lavado con criptomonedas y propiedades de lujo en Cancún, en Mérida, porque cuando huyes de la justicia sueca, pues obviamente vas buscando departamentos y lugares frente al mar. Imagínense, de Suecia al mar del Caribe. Tenía un operador financiero, un mexicano, Tomás Alejandro Quivera Romero, que le ayudaba a mover el dinero, mientras el griego pues disfrutaba en la playa con su trajecito de baño con tiburones, sus piñitas coladas. Pero resulta que el griego, estaba subestimando a las autoridades mexicanas, al gabinete de seguridad, que ya lo tenían en la mira, y que gracias a la tecnología lo ubicaron más rápido que los del delivery de los tacos. Lo interceptaron cuando viajaban en la carretera que va de Cancún a Mérida, y ahora regresa a Suecia, pero regresa con una orden de arresto internacional incluida. En español, en sueco y en griego. Ya le aplicaron su muy buen par de cachetadas. ¡Ya guarda! Y bien guardadito que quedó el sueco griego. Y para despedirnos, usted sabe, esos son los malandros, pero los buenos somos más, somos muchos más. Y esta es una buena noticia. Se entregaron los premios Nobel esta semana. Se entregó el premio Nobel de Economía. Lo entregaron 3 estudiosos: Peter Huit, Philip Aghion, Joel Mokyr. Ellos reciben el premio Nobel por mostrar cómo la tecnología está impulsando, ayudando al desarrollo económico. Esa no es necesariamente la buena noticia. La buena noticia es que la tecnología está amparada, sustentada por la inteligencia artificial. Uno de estos académicos que han hecho estudios por varias décadas asegura que esto de la inteligencia artificial ofrece posibilidades asombrosas en el desarrollo de la humanidad. Dice que debe ser regulada, pero que es la gran innovación. Y considerando que pues ya la inteligencia artificial ya está aquí, está en todas partes, todo el tiempo, cada vez más presente, pues esto es bueno. O sea, es una gran herramienta de desarrollo, es una gran herramienta para los buenos, para que seamos más buenos y seamos más. Esa es una buena noticia. Pero ya nos vamos, sí, caray, sí, también. Todo lo bueno se acaba, Enrique, todo se acaba, vámonos ya, pero le esperamos dentro de 8 días. Qué gran equipo, qué gran equipo. Nosotros nos vemos en 8 días, yo soy Pablo Latapí, gracias.